Muy buenas noches, Dios me le bendiga, Dios me le guarde, mis hermanos en Cristo Jesús. Soy su hermano José Báez, una vez más para este estudio teológico de la palabra, el cual tenemos cada jueves. De verdad que para mí es de grato placer poder estar con ustedes compartiendo a través de las redes, ¿verdad? En este caso a través de WhatsApp. Vamos a estar orando para así dar continuidad a la segunda parte de nuestro estudio, Esperanza contra Desesperanza. Oremos. Amantísimo Dios que moras en las alturas de los cielos, te alabamos y te glorificamos y te damos gracias, Padre Celestial, una vez más, por tu amor y por tu misericordia. Señor, permíteme, Dios mío, ser instrumento, ser un vaso para tu gloria y para tu honra, Padre Celestial, para edificar mi vida y la vida de los oyentes que van a escuchar este mensaje. Te lo suplico en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Esperanza contra desesperanza. Es el estudio que empezamos la semana pasada, el cual hablamos sobre el libro de Marcos, su capítulo 5, desde el verso 21 hasta el 43, de los cuales pudimos desglosar unos cuantos versículos. Estuvimos hablando con respecto a la definición de la palabra esperanza, que decíamos que esperanza es confianza, ¿verdad? De lograr una cosa o de que se realice algo que se desea. Y también esperanza es cosa o persona que es objeto de esa confianza. También decíamos que desesperanza es un estado de ánimo del que no tiene esperanza, del que no tiene esperanza o lo ha perdido. Es todo lo contrario a esperanza, la definición de desesperanza. Y en este tiempo verdaderamente necesitamos una esperanza viva, la cual se encuentra en Cristo Jesús, nuestro amado Señor y Salvador. Hablábamos la semana pasada del lugar de la fe persistente, ¿verdad? Y esa sanidad que fue hecha en una mujer que dice que mientras Cristo se encontraba con un principal de la sinagoga, el cual se llamaba Jairo, que le dijo que su hija estaba enferma, que fuera. Cuando Cristo iba, se hizo este gran milagro y fue de la mujer del flujo de sangre. ¿Se acuerda que la semana pasada hablamos de eso? Y de cómo el Señor, de una manera grande, notificó que este milagro se había hecho cuando la mujer tocó, porque ella decía si tan solamente tocara el borde de su manto. Y en Marcos 5, 30 al 34, que es donde se da ya al final de esto, Jesús desea perfeccionar la fe de la mujer y guiarla a una confesión pública de su fe. Cuando él dice, ¿quién me ha tocado? Él quería que la mujer fuera perfeccionada en esa fe persistente que tuvo. Ella puso su esperanza, ¿verdad? Lo puso claramente, como dice la segunda parte de la definición de esperanza, en la persona que es objeto de esa confianza, en este caso de Jesús. Y aquí Jesús luego le dice y da testimonio de ella, asegurándole de que ella podía irse en paz, porque había recibido no solamente la sanidad, sino también la salvación, ¿verdad? Y estos milagros, también hablamos del milagro del leproso, ¿se acuerdan? Que eso se encuentra en Marcos 1:40, cuando Jesús limpió un leproso. Es decir, estos dos milagros demuestran el poder de Jesús sobre la enfermedad. El milagro de la mujer del flujo de sangre y del leproso. Ahora vamos a ver el otro milagro que demuestra el poder de Jesús sobre la muerte. Y su respuesta a una fe sencilla de aquel que viene y confiesa verdaderamente lo que necesita, ¿verdad? Y en Marcos 5:35, las implicaciones de este comentario son que según ellos, según las personas, Jesús podía dar sanidad a un enfermo, pero no era capaz de levantar a alguien de la muerte. Y lo vemos en Marcos capítulo 5, versículo 35, que después que Jesús le dice a la mujer, hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Wow, no solamente le entregó la sanidad, sino la salvación también. Dice en el versículo 35 del capítulo 5 de Marcos, que mientras él aún hablaba, vinieron de la casa del principal de la sinagoga, es decir, de la casa de Jairo, una persona diciendo, tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Wow, tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Es decir, las implicaciones de este comentario, de lo que venían a darle la noticia a Jairo, es que según ellos, Jesús podía dar sanidad a un enfermo, pero no era capaz de levantar a alguien de la muerte. Es decir, era una situación bien fuerte. Las personas estaban mirando el milagro de Jesús haber sanado
a la mujer del flujo de sangre, pero también se había hablado de que Jesús había sanado a un hombre leproso. Pero ellos entendían que Jesús no podía dar la sanidad a una persona que había muerto. Bendita sea la gloria del Señor. Es decir, aquí se destaca la importancia de la fe en medio de la crisis, cuando en el versículo 36 Jesús le dice, pero Jesús luego que oyó lo que se le decía a Jairo, dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. ¡Wow! No temas, cree solamente. Es decir, Jesús está destacando la importancia de la fe. Y le dice a este hombre, que me imagino yo que cuando escuchó esto, quizás se iba a desvanecer, porque iba a decir, bueno, él sanó a la mujer del flujo de sangre, pero no creo que pueda sanar a mi hija, que pueda levantar a mi hija de los muertos, porque me acaban de decir que ha muerto. Me gusta mucho el versículo 36, que dice, pero Jesús luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. En este tiempo tan difícil, el Señor nos dice que no temamos, que creamos solamente en Él. Solamente tenemos que creer en Dios. La palabra de Dios dice claramente en Hebreos capítulo 11, en su versículo 1 en adelante, que sin fe es imposible que se pueda agradar a Dios. Porque es necesario que todo aquel que se acerca a Dios crea que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. Y en este caso Jairo se acercó a Dios a través de la imagen de Jesucristo. Claro está, Cristo es Dios, no estamos claros de esto. Se acercó a Él, puso su confianza en Él. Y esa es la fe sencilla que Dios quiere, que en estos tiempos de pandemias, en estos tiempos de dificultades, tengamos una fe sencilla, pero anclada firmemente en que no importa la situación que sea, no importa lo que nos hayan dicho el mundo, la prensa, los médicos, Dios tiene el dominio y el control de la muerte, de la enfermedad, de la crisis, de las plagas, de las tragedias. Dios tiene el dominio y el control. Bendita sea la gloria de Dios. Y en el versículo 37 del capítulo 5 de Marcos dice, y no permitió Jesús que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermanos de Jacobo. Es decir, Jesús provee instrucción especial a su círculo más íntimo. Aquí hay un misterio bien bueno. Si nosotros agarramos rápidamente otra cita bíblica, la cual se encuentra en el mismo Marcos, en su capítulo 9, versículo 2. Vamos a ver aquí que dice que 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó aparte solos a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Este era un círculo, podemos decir, íntimo de Jesús. Jesús tenía estos hermanos, aparte de que eran 12 apóstoles, pero estos apóstoles que estaban aquí, el cual la Biblia le dice claramente que no permitió que nadie le siguiese a la casa de Jairo, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermanos de Jacobo, eran testigos presenciales de la gloria de Dios. Me imagino yo Jesús diciéndole, dándole instrucciones especiales a ese círculo íntimo. Así Dios quiere también que nosotros nos rodeemos de personas que entiendan el propósito del Señor. Personas que nos sumen a la verdad, pero que nos resten para la maldad. Personas que solamente sean de bendición, porque hay personas que fácilmente te matan la fe. Como esos criados que vinieron o familiares de Jairo y le dijeron, ¿para qué tú molestas más al maestro? Él no puede hacer, él no puede dar vida a un cuerpo muerto. No. Jesús, aparte de que le dice a Jairo, no temas, cree solamente, también dice que no le permitió que nadie le siguiese. Tenemos que quitarnos de encima a personas de malos augurios, personas que lamentablemente solamente tienen una palabra de maldición, una queja avanza y un ay, 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 ay. La Biblia dice que el perfecto amor echa fuera el temor. Y tenemos que estar claros en que Dios tiene el dominio y el control de todo. Después dice la palabra de Dios que en el versículo 38, y vino a casa del principal de la sinagoga, Jesús, y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y ustedes saben, eran costumbre en aquellos tiempos emplear a personas llorones. Esto también se le conoce como el nombre de plañideras, que eran llorones profesionales. Así mismo, para que pusieran la nota de dolor en los funerales. Sí, habían personas que eran contratadas para llorar. Y fíjense que en el versículo 38 dice que cuando él vino a la casa del principal de la sinagoga, dice que vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Dice que Jesús se asombra de ver este alboroto. ¿Qué es lo que está pasando? Una de las características
de las situaciones como esta crisis, esta pandemia, es que trae alboroto. Hay muchas personas que están alborotadas, hay muchas personas que están bien asustadas, bien tristes, pensando que esto será el final. Otros se apoyan en los numeritos que están diciendo y buscan cualquier cosa en que confiar. Mi hermano, mi amigo, es en Jesucristo que te tiene que confiar. Dios sabe todo lo que está pasando. Fíjense que el versículo dice que vio gran alboroto. Y los que lloraban, es decir, esos llorones profesionales, como le acabo de decir, que las personas les pagaban para que fueran así mismo a los funerales y para que pusieran esas notas de dolor. Pero fíjense lo que dice el versículo 39, que entrando Jesús les dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. ¿Por qué están alborotándose? ¿Por qué esta lloradera? ¿Por qué están poniendo la cosa tan difícil y trayendo desesperanza? Dios no quiere que estemos llorando como los del mundo. Dios quiere que nosotros seamos de provecho, seamos de atalayas al mundo. Podamos decirle, hay una respuesta. Después de este coronavirus vienen tiempos de bendición. Vienen tiempos de avivamiento, porque Dios se está preparando, porque su iglesia se tiene que levantar. Y Dios te está llamando la atención del mundo para que el mundo se vuelva a Cristo Jesús. Y Dios va a permitir que esto se vaya para que venga el remanente, los que son tocados para que entren. Porque la Biblia dice que los tiempos serían malos y difíciles. Pero Dios va a mandar tiempos de refrigerio. Y aquí vemos al Señor diciéndole, ¿por qué alborotáis? ¿Por qué lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Ahora usted se va a dar cuenta por qué Cristo no quiso que nadie le siguiera. Ustedes saben que en el versículo 37 Cristo no permitió que le siguiese nadie, sino solo Pedro, Jacobo y Juan, los que tenían el mismo entendimiento que él le había dado. Dice el versículo 40 del capítulo 5 de Marcos, y se burlaban de él, mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. ¿Ahora entendemos? No es en la multitud que está el Señor. No es en los grandes alborotos que se encuentra el Señor. Dios sabe quién de verdad le quiere servir y quién le quiere servir de mentira. Dios sabe quién verdaderamente llora de amargura y quién llora porque le están pagando. Así mismo es, mi hermano. ¿Quién llora por prebendas personales? ¿Quién llora por cosas vanas? Fíjense que cuando Cristo Jesús le da a ellos y le dice, ¿por qué están alborotándose? ¿Por qué están trayendo desesperanza a Jairo y a su esposa, a esta familia? Dice que se burlaban de él. Increíble que una persona esté llorando y de repente empieza a burlarse de otro. Es endemoniado que está, así está el mundo. Hay muchas personas, mi amigo, también que quieren que esto se vaya para volver otra vez a la misma vagabundería, a las bebidas alcohólicas, al sexo, a la pornografía, a la maldad. Dios sabe quién en esta pandemia ha sido tocado por tu Espíritu Santo y quién está esperando que esto se vaya para volver otra vez a su pecado. Pero el que está pensando así en esta noche, si está escuchando este audio, le digo, basta ya. Tienes que verdaderamente dejar la burladera, tienes que dejar la lloradera de mentira, las lágrimas de cocodrilo, como dicen por ahí, y volverte al Dios santo y poderoso para que puedas encontrar días buenos y días de bendición y días de paz. Bendita sea la gloria del Señor. Jesús habla figurativamente de la muerte, indicando que se trataba de una condición temporal. Sus palabras son un reproche a la incredulidad y un aliento a los dolientes de antes y de ahora en este momento. Cuando él dice, la Biblia, que a los que se burlaban lo echó fuera, Dios echará a los burladores. La Biblia dice que los perros estarán fuera, y los fornicarios, y los hechiceros, y los idólatras, y todo aquel que ama y hace mentira. Nadie puede burlarse de Dios. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso también segará. Pero me gusta mucho la parte B del versículo 40, donde dice que tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Es decir, tomó el padre, a la madre de la niña, tomó a Jacobo, ¿verdad? A Pedro y a Juan, a su círculo íntimo, y entró con ellos y cerró las puertas, es decir, los sacó fuera. Y dice el versículo 41, y tomando la mano de la niña le dijo, Talita cumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y dice que se espantaron grandemente, pero él les mandó mucho que nadie lo supiese, y dijo que se le diese de comer. Aquí vemos, mis hermanos, Jesús mostrando una vez más que no solamente tiene dominio sobre las enfermedades, que no solamente tiene dominio sobre las plagas,
sino que también tiene dominio sobre la muerte. Mis hermanos, esta es la palabra de esta noche. Vamos a seguir con la tercera parte de este estudio, porque quiero dejar plasmado que en medio de esta desesperanza que se ve, hay una esperanza viva, y esa esperanza se llama Cristo Jesús, el que venció la muerte, el que venció la enfermedad, el que multiplicó los panes y los peces, el que tiene todo el dominio y todo el control y todo el poder. Esperanza contra desesperanza. Le dio vida a esta niña. Le dijo: niña, a ti te digo levántate, es decir, muerte, abandona este cuerpo. Y tuvo que abandonar ese cuerpo y volver. Una vez más, el Señor está demostrando el poder sobre la enfermedad y sobre la muerte. Que Dios te bendiga y Dios te guarde. Bendiciones del Señor.